Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos hermanos y amigos a otra cápsula de fe y gracia por fe. Yo soy el pastor Edwin Fe, el pastor fundador, el padre espiritual de la gran familia de fe, influyente familia de fe que se llama la Congregación Jesucristo Fuente de Gracia, aquí en el área de Jamaica, New York. Por la fe, yo lo declaro por la fe en este libro. Y hoy yo voy a hablar bajo el tema el temor, fuerza satánica. Pero antes, Padre, creo que recibo palabras, creo que recibo sabiduría, creo que recibo, Padre, milagros, liberaciones, milagros y personas tocadas en todas partes. Yo desato la atmósfera del cielo y desato la sangre y la gracia y el pacto y declaro que hijos tuyos son rescatados hoy a través de esta palabra. Yo declaro que hoy la palabra corre y es glorificada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el resucitado, de quien soy, a quien sirvo. Thank you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Mateo 12:34. Mateo 12:34 es mi primera escritura. Y dice así. No, Mateo no. Yes, Mateo 12:34. Mateo 12:34. Estas son las escrituras que estaba orando y preguntándole al Espíritu. Aquí está. Dice el verso 34. Jesús hablando. Esta es la versión LBLA, la Biblia de la nueva Biblia de las Américas. Lo mejor que hay. Camada de víboras, Jesús hablando. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Escucha ahora, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo, Jesús hablando, les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Jesús hablando, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Eso fue Mateo 12:34 al 37. Luego yo voy a añadir a esta escritura a Proverbios 12:14. Proverbios 12:14. Proverbios 12:14. Gloria a Dios. Proverbios 12:14. Dice la escritura que vive y permanece para siempre. 12:14. Por el fruto de su boca cada uno se saciará de bien o de mal, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Por el fruto de su boca cada uno se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Luego yo voy a añadir a Proverbios 10:24, ahí mismo. Proverbios 10:24, dice la escritura que vive y permanece para siempre. Dice el 24, 10:24. Lo que el impío teme, vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Entonces, el tema de hoy, hermanos, creyentes en todas partes, el tema de hoy es el temor, fuerza satánica. O sea, el temor es una fuerza satánica. Es importantísimo, es de vital importancia que yo saque a la luz hoy, por la gracia de Dios, la gran verdad de que el temor, óyeme ahora, el temor es un demonio. Lo primero que se manifestó en Adán cuando Adán
cometió alta traición contra el Padre en el huerto del Edén fue el temor. Lo primero, Adán dijo, tuve miedo. Cuando Adán murió espiritualmente, recuerda que la muerte es un fenómeno espiritual. La muerte no es un fenómeno físico. La muerte es primero que todo un fenómeno espiritual. Es algo que sucedió en el espíritu de Adán. Cuando Adán fue separado del Padre. Muerte es separación del Padre. Do you understand that? La muerte en la economía de Dios, muerte significa ser separado del Padre. Ser separado del Padre. Y Adán, cuando Adán cometió alta traición contra Dios en el huerto de Edén, Adán fue separado del Padre como espíritu. Y entonces fue automáticamente unido con su nuevo padre, que es el diablo. Y lo primero que se manifestó en Adán, dice Génesis, fue el temor. Tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Eso está en Génesis. Búscalo para que lo verifiques. Yo no puedo en esta cápsula, si estuviera en un estudio en la congregación de 1 hora, yo podría expandir, pero búscalo en Génesis 1, 2, 3, ahí está. Él dijo, tuve miedo y me escondí. Eso fue lo primero que se manifestó en él cuando él cometió alta traición contra el Padre, cuando él desobedeció y echó a un lado el mandamiento del Padre, automáticamente murió espiritualmente y fue unido con Satanás. Entonces lo primero que se manifestó fue un espíritu de miedo. Tuve miedo y me escondí. Y yo quiero dejar claro hoy en el nombre del Señor Jesucristo que las palabras de temor, automáticamente van a ser respaldadas por acción correspondiente de temor. O sea, la persona, el creyente, sea creyente o no sea creyente, es lo mismo, es una ley espiritual. La persona habla temor, habla de enfermedad, habla pobreza, habla lo que no quiere que venga y lo hace porque está en tinieblas. Recuerda que Satanás es el mentiroso y padre de toda mentira, y el diablo se deleita en engañar, porque es en el engaño donde el diablo prospera. Dice el apóstol Pablo en Corintios, dice que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es como las cucarachas. Ellas trabajan, y los ratones y los insectos, ellos trabajan en la oscuridad. Cuando se prende la luz, ellos corren a esconderse. Así exactamente es como el diablo trabaja. El diablo te quiere mantener en ignorancia. Y la palabra, esta palabra que yo tengo en mi mano, la palabra de Dios es la luz. Las palabras con acción correspondiente de temor, palabras de temor, no tengo, estoy enfermo, no tengo dinero, soy pobre, estoy preocupado, algo malo va a pasar, las cosas se están poniendo peor, las cosas van de mal en peor, me estoy enfermando, todas esas cosas, no tengo dinero, me estoy debilitando, o hablando, destruyendo a tus hijos, hablando mal de tus hijos y destruyéndolos, y tú eres bruto, y tú eres estúpido, y tú no puedes, y tú eres como tu papá, o tú eres como tu mamá, o tú eres loco, o tú eres todas esas palabras de temor y acción correspondiente. Siempre las palabras son seguidas por la acción. Así es como el hombre fue creado. Desarrollan, escúchame ahora, desarrollan la fuerza del temor en la persona. Y esa fuerza, que es una fuerza satánica, cada vez se pone más fuerte en la persona y es alimentada por lo que dice, por lo que hace, por la confesión. El temor es la fe al revés. La fe, Adán era un hombre de fe, Adán tenía fe, pero cuando Adán murió espiritualmente y fue conectado con Satanás, su fe se convirtió en temor. Y el hablar temor y el hablar muerte y el confesar pobreza, el confesar derrota, el hablar derrota, y yo me refiero a hablar, no solamente hablar en privado, tu conversación
diaria. Yo me refiero, esto es algo todo el tiempo, 24 horas. No solamente en público, sino en privado. Tu conversación con tus familiares, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con amigos, con personas, con compañeros de trabajo. Tu conversación continua, diaria, el hablar muerte, temor, pobreza, derrota, enfermedad, miseria. Desarrolla en ti un temor cada vez más fuerte a esas cosas, y ese temor que se desarrolla en ti produce una expectación de que esas cosas se van a manifestar en tu vida, y ese temor que tú lo expresas con tu boca, el temor es una fuerza espiritual demoníaca que opera en todo ser humano desde que entra al planeta Tierra, pero cuando el ser humano es alumbrado con la palabra de Dios y cuando Dios lo salva, cuando Dios lo hace nacer de nuevo por su gracia y esa persona es alumbrado, no es suficiente con que tú seas un cristiano. Tú tienes que ser alumbrado con la verdad de que todo lo que dice la palabra de Dios es absolutamente verdad, que el evangelio es verdad, que la Biblia es la verdad. Y entonces la Biblia tiene que tomar el control de tu mente mediante tus ojos y tus oídos y tu boca y tu meditación y tu obediencia. Y yo no estoy hablando de teología de seminarios e institutos de hombres que inyectan sus opiniones y al final, guiados por el diablo, echan a un lado la escritura y se quedan con sus opiniones humanas. Yo estoy hablando de puramente lo que está escrito aquí, con capítulo y versículo. Esto tiene que tomar el control de tu mente y eso tú lo logras mediante oír, ver, meditar y escudriñar la palabra, hasta que tu sistema de pensamiento sea renovado y se mantenga en continua y permanente renovación, de manera que tú hables en línea con el evangelio. ¿Tú ves? Porque en el lado opuesto, recuerda que las leyes espirituales son dobles, operan igual en el lado bueno y en el lado malo. Tú ves, la ley del temor opera en el lado de las tinieblas. El temor es la fuerza que activa el diablo. El miedo, las palabras de miedo, las acciones de miedo, las palabras de pobreza, acciones de pobreza, palabras de accidentes y desastres, calamidades. Esas son las palabras que se hablan con la boca, dice la Biblia. Y esas palabras, mientras más tú las hablas, más fuerte desarrollan en ti, más fuerte se hace en ti el temor. Y esas palabras de temor son una fuerza. Una cosa grande que yo aprendí de un gran hombre de Dios, y está en la Biblia, pero hay cosas que tú no puedes verla hasta que la escuche de alguien, y entonces el Señor te la muestra aquí. Es que las palabras son como containers. Tú ves, este container, esto es un container, esto es un pozuelo, una taza. Y aquí adentro yo tengo café. Exactamente, las palabras son así. Las palabras son un container, un contenedor, una vasija, mediante la cual se libera o temor o fe. Y el temor, mientras más tú hablas temor y miedo y muerte y pobreza y desastre y debilidad, y mientras más tú hablas lo que está opuesto a la redención y a lo que Cristo compró para ti, más fuerte es tu temor para eso, y una expectación de temor se fortalece en ti que produce que el diablo venga y haga eso en ti. Vamos a la parte 2. Aleluya.